Bueno chicos, buenas tardes, señoritas, muy buenas tardes. Como cosa rara, el día de hoy no se pudo realizar la sesión como tal presencial, aunque ya hubo transporte en horas de la tarde, pues bueno, la universidad envió el comunicado en donde pues decía que se daba pues esta libertad de cátedra o de trabajar como tal virtualmente, ¿no? Entonces, para nuestro caso, pues haremos una clase condensada. Vamos a tocar unos términos que estamos ya empezando a ver con respecto a este dispositivo que es el osciloscopio, ¿no? Y la idea básica es que ya hicimos una observación rápida sobre unos videitos donde hablaban Cathode directamente rays de lo que era el tubo de rayos catódico, ¿no? El tubo de rayos catódico fue bastante importante en alguna época, aunque bueno, todavía se sigue utilizando para ciertos tipos de dispositivos o equipos, en donde pues a partir de un rayo de electrones que se concentraba directamente o que era emitido desde un cátodo, se aceleraba a través de una gran fuente de voltaje, un voltaje bastante alto, entre dos puntos, dos zonas conocidas, una como el cátodo, que era donde se generaban esos electrones utilizando el calentamiento de un filamento, y pues íbamos a obtener los electrones por efecto termoiónico, ¿no? Y el otro extremo, que correspondería pues al lado de la pantalla, donde tendríamos un polo positivo de una fuente de energía de gran valor, estamos hablando del orden de los kilovoltios, ¿sí? De algunas decenas de kilovoltios, y pues los electrones iban a salir disparados, ¿no? Directamente hacia esta pantalla, en donde la pantalla pues tiene un recubrimiento de un elemento fluorescente, ¿no? Un elemento fosforescente, y dependiendo, pues bueno, del tipo de elemento, pues nosotros podríamos tener diferentes tipos de colores, ¿no? En el osciloscopio el color como tal o el conjunto de colores no era tan obligatorio. Al fin y al cabo, ¿qué queríamos ver? Queríamos ver era la parte de los oscilogramas, ¿no? Queríamos observar pues las señales. Y bueno, pues para poder observar las señales no necesitamos que esté definida en full color, 4K, etcétera, porque pues la idea básica digamos, de lo que nos interesa en ese momento es poder observar algunas características de estas ondas y de acuerdo a su naturaleza, poder entender cómo era su amplitud, poder entender y tratar de analizar y tratar de determinar parámetros como temporales, en el caso del periodo, o por ejemplo frecuenciales, ¿no? Y les había comentado pues que para este tipo de dispositivos solamente se tenía en un principio, porque después obviamente esas pantallas se evolucionaron, pero en un principio se tenía solamente el tubo de rayos catódicos como ese elemento que permitía generar pues la imagen que queríamos ver o la imagen como tal que se derivaba de las señales que entraban directamente al dispositivo, ¿no? Entonces era bastante complejo, era pesado porque realmente el tubo como tal era muy pesado. Una de las cosas que lo hacía pesado el tubo o a todo esto que conocemos como la pantalla, ¿cierto? Era específicamente que estos rayos electrónicos cuando chocan directamente con esa cantidad de energía que se les ha imprimido en un campo magnético de esas decenas de kilovoltios que les comentaba, pues no solamente los electrones al chocar generaban fosforescencia en la pantalla, sino que para ciertos casos, ¿cierto? La energía cinética era suficiente como para que cuando el electrón interactuara directamente, golpeara directamente el soporte de la pantalla, pues, entre comillas, también se alcanzaba a generar cierta radiación. Y esta radiación, pues, era una radiación ionizante que nosotros conocemos y ustedes, pues, obviamente han escuchado porque su uso es más como para la medicina, ¿no? Que es, o son más bien los rayos X, ¿no? ¿Cuál es el problema de los rayos X? Como su nombre lo indica, lo dije ahorita, son rayos ionizantes. ¿Qué significa? Que cuando los rayos X entran en contacto con tejido humano, con tejido vivo, cambian ciertas características de ese tejido y logra hacer que el tejido como tal mute, ¿no? Haga una mutación y esta mutación pues puede generar específicamente que el tejido termine haciendo lo que no debe hacer. Por ejemplo, para el caso de ciertos tejidos, crecer indiscriminadamente, crecer de una manera desbordada, ¿cierto? Que no tuviese control. Y pues bueno, nosotros conocemos ese tipo de enfermedad que es el cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos dispositivos sí tenían la posibilidad de generar esos rayos X, sí podía generar ese tipo de problemas en el caso de la mutación de tejido y por ende, pues en la parte interna se recurría, bueno, algunas, no todos los tubos de rayos catódicos para ciertas tecnologías, se recubría con unas capas de plomo. Bien, en ese caso, pues obviamente el plomo que hacía, evitaba como tal, o no evitaba, disminuía que la cantidad de rayos X que salían por la pantalla, pues fuesen, entre comillas, peligrosos. Sin embargo, los primeros que se utilizaron, los primeros tubos al vacío que se utilizaron en televisores, pues tenían ese efecto, ¿no? Ellos
siempre generaban una cantidad de rayos X bastante considerable y pues era peligroso sobre todo porque los chicos con la novedad de ver la televisión, que fue donde se utilizó en primera medida el tubo de rayos catódicos, pues obviamente se pegaban a la pantalla a ver esas imágenes. Entonces uno no era raro escuchar a nuestros abuelos, bisabuelos, bueno, más que todo a nuestros abuelos, hablo de mis abuelos, para que ustedes eran sus bisabuelos, decirle a uno, hey, no se pegue a la pantalla porque puede quedar ciego, o le decían a uno puede de pronto tener algún tipo de problema de cáncer en la piel, o de pronto queda visco, bueno, le decían un montón de cosas a uno para evitar que uno estuviera pegado a eso, pero perdón, la razón sí era esa, la razón era que la cantidad de rayos X que se alcanzaban a generar era bastante alta, ¿no? Entonces, bien, pues obviamente era una parte como tal para el caso del osciloscopio de nuestro instrumento y eso hacía que pesara mucho. Aparte de eso, muchas veces pues teníamos un transformador bastante grande que entregaba cierta corriente. Necesitamos otro transformador, específicamente uno de tipo autotransformador, para que generara la elevación de tensión hasta el orden de los kilovoltios, pues para poder generar la aceleración de los electrones. Entonces siempre era una electrónica compleja y había unos elementos adicionales dentro del equipo que lo convertían en un equipo, primero, voluminoso, era grande, ¿bien? Y segundo, pues era bastante pesadito. Entonces, digamos que el osciloscopio no tenía nada de portátil para esas épocas y digamos que se utilizaba más en un banco de trabajo, ¿no? Entonces, ahí, pues, digamos que tenía cierta ineficiencia como tal, ¿no? Y pues bueno, en esta imagen nos habíamos quedado la última vez, les había mostrado, les había dicho, chicos, señoritas, lo que tenemos acá es una pantalla de tipo circular. ¿Cuál fue el primer problema que se tuvo cuando se manejaba este tipo de pantallas? Con respecto pues a las rectangulares que podemos observar aquí en la grafiquita, y es precisamente que para poder hacer llegar el rayo de electrones y que todos choquen de una manera, podemos decirlo, igual en el área de la pantalla, ¿cierto? Pues no se dejaban puntos angulosos, esquinas que formaran rectángulos o cuadrados, ¿no? Porque en las esquinas, en estas esquinitas, se empezaba a presentar una aberración de la imagen. ¿Por qué? Porque los electrones que vienen derecho, así directo y pegan al frente de la pantalla, pues generan un punto que es totalmente circular, ¿vale? Pero si el electrón se desviaba y pega arriba, precisamente por este ángulo que se desvía el electrón, al pegar arriba no pegaba y formaba una especie de círculo, sino formaba era más bien una especie de óvalo. Y eso hacía que ese óvalo que nosotros veíamos en la imagen, pues nos mostrara una imagen bastante distorsionada. Eso después se arregló con unas placas electrostáticas, ¿vale? Bien, eh, lo que les decía también es que en este caso tenemos una subdivisión, ¿cierto? De la pantalla que ustedes observan al fondo de forma de una cuadrícula que les di el nombre, se le dice gratícula, en donde esa división lo que nos permite es hacer unos cálculos, ¿cierto? En función a que lo que tenemos que hacer es contar el número de cuadritos que se tienen, o ya sea en la referencia de tiempos, que sería la referencia horizontal, o ya sea hacia lo alto, que sería nuestra referencia en vertical, ¿no? Y contando el número de cuadritos y teniendo en cuenta algunas consideraciones, algunos elementos de ajuste que se tiene sobre estos botones que estoy indicando con el mouse, pues entonces se puede hacer un cálculo de frecuencias, de periodos, de amplitudes de la onda, ¿no? ¿Bien? Entonces era bastante dispendioso. Perdón, está haciendo un poco de frío. Bien, entonces, como componentes principales para poder hacer funcionar un tubo de rayos catódicos, bueno, tenemos todo el componente interno del tubo que corresponde directamente a un ánodo, bueno, un ánodo que se ubica en esta parte, es un pequeño ánodo que permitía la aceleración de los electrones. Acá en la parte de atrás, en este cilindro, podemos observar un cátodo. En la parte interna, pues teníamos al filamento de tungsteno, ¿cierto? Que era pues el que nos generaba las emisiones termoiónicas. Por este agujerito del ánodo se dispara el rayo, ¿cierto? A gran velocidad, pero el rayo pasa directamente por un conjunto de plaquitas. En este caso, dos plaquitas ubicadas horizontalmente que controlan lo que sería la deflexión en vertical. Bien, y en el caso de estas dos plaquitas que están horizontales, que están así paraditas aquí, que eran las que controlaban la desviación horizontal, ¿no? Entonces teníamos dos conjuntos de placas de deflexión, y así se conocían las placas de deflexión horizontal y vertical. ¿Cuál era la idea? La idea era conectarlos directamente a unas señales y poder controlar cómo se desplazaba y cómo se desviaba el electrón para que pegara convenientemente en cierta región de la pantalla y con eso generar la imagen, ¿no? Entonces, bien,
El filamento se alimentaba con una pequeña fuente de alimentación. No se necesitaban sino algunos miliamperios para poder hacer que el filamento brillase, se calentase, generara como tal electrones, ¿no? Y había una segunda fuente de energía que esta sí era de altísimo valor, de un voltaje muy alto, que era la que se conectaba entre el cátodo y el ánodo. Esto que permitía crear una diferencia de potencial, un campo eléctrico extremadamente fuerte, de tal manera que pudiese este campo eléctrico arrancar los electrones, ¿cierto? Con bastante facilidad y a su vez acelerarlos. Y esta aceleración es la que hace precisamente que entre más acelerado sea un conjunto de electrones, ¿cierto? Al golpear directamente con la pared de fósforo, más brillante sea como tal y más nítida sea como tal la imagen, ¿no? Entonces había dos conjuntos de fuentes, ¿no? En los planos, normalmente a la fuente que alimentaba el filamento lo llamaban la fuente MA, haciendo indicación a que esa fuente era diseñada para entregar una cierta cantidad de corriente en miliamperios, MA. ¿Listo? Y la otra fuente que era conocida como la fuente KV, en donde pues hacía relación directamente a kilovoltio. Por lo tanto, graduar o ajustar como tal estas dos fuentes permitía como tal generar más electrones, generar más velocidad, menos energía cinética, más energía cinética en los electrones y eso pues hacía un control de brillo contraste y de enfoque. Entonces, precisamente uno podía llegar a encontrar algunos botoncitos en la parte frontal de los osciloscopios que tenían que ver con ese tipo de relación, ¿no? Algún tipo de ajuste en enfoque del rayo o algún tipo de ajuste, por ejemplo, en el brillo como tal que íbamos a tener en nuestra pantalla. Entonces, bien, eso más adelante presentaba bastante problema, porque uno podía o debía controlar el brillo, porque no era lo mismo, ¿cierto? Una señal de baja frecuencia a una señal de alta frecuencia. La de baja frecuencia es tan lenta que cuando se hace un barrido de los electrones sobre la pantalla, pues estos electrones reciben cierta cantidad de energía, reciben por choque directamente la energía de los electrones, ¿cierto? Ellos generan directamente fotón, hacen que brille la pantalla y pues como el rayo pasa muy lento, por la baja frecuencia, ¿cierto? Pues tiene tiempo suficiente para brillar. En cambio, si a un osciloscopio de tubos rayos catódicos se le aplicaba directamente una señal de alta frecuencia, pues como el rayo electrónico era barrido tan rápidamente, entonces no daba tiempo a que se pudiese generar una suficiente fosforescencia en la pantalla. Entonces, ¿qué ocurría? La imagen aparecía totalmente oscura. Entonces, para evitar eso, pues lo que hacíamos era controlar el brillo, aumentar ese brillo, de tal manera que para señales de alta frecuencia aumentábamos el brillo para poder observar la señal y para señales de baja frecuencia, pues no hay necesidad, ¿no? Pregunta, dije, ¿podíamos dejar el brillo alto? Generalmente no era bueno, ¿bien? Porque si nosotros tenemos una señal de alta frecuencia y dejamos el brillo alto, bueno, podíamos observar la señal. Pero si se nos olvidaba bajar el brillo, eso es mucha energía, ¿cierto? Dejar un brillo muy alto es dejar mucha energía en el rayo electrónico. Entonces, ¿qué pasaba cuando uno ponía, por ejemplo, señales de baja frecuencia? Pues fácil. El electrón con un brillo muy alto generaba mucha electricidad, generaba muchísima energía cinética. Entonces el electrón pegaba directamente en la pantalla, ¿cierto? Y como tenía tanta cantidad de energía, terminaba perforando la pantalla. ¿Y entonces qué ocurría? El fósforo se calentaba a tal punto que se desprendía y lo que nos quedaba era una mancha que no se podía quitar del tubo. Y como el tubo era uno de los elementos, de por sí era el elemento más costoso del equipo, pues tocaba cambiar el tubo y normalmente generaba mucho más caro, ¿no? Entonces uno decía, ok, entonces el control de brillo era obligatorio para evitar precisamente que un rayo de alta energía pudiese dañar el fósforo de la parte interna y pues obviamente destruir la pantalla, ¿no? Eran bastante costosas estas pantallas, por lo tanto uno tiene que tener muchísimo cuidado en el ajuste como tal de brillo y enfoque del rayo. Lástima no tener de pronto un osciloscopio analógico para poder observar ese efecto, para que ustedes se dieran cuenta, digamos, esos controles adicionales que uno debe tener siempre a la mano, que tenía que controlar, que tenía que manipular para hacer un preacondicionamiento como tal del osciloscopio, ¿no? Bien, hay dos componentes o dos, podemos decir, elementos clave, ¿cierto? ¿Que son cuáles? Que son, uno, este amplificador que ustedes observan acá, que es un amplificador que se conoce como amplificador de vertical, ¿bien? Ese es un nombre que se le daba antiguamente, pero técnicamente es un simple amplificador de ganancia controlada. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué tenemos? Tenemos la entrada de señal, entonces nosotros podemos tener o un canal o dos canales, ¿vale? Había osciloscopios que solamente, bueno, en un principio solo tenían un canal. ¿Por qué?
porque solamente podían generar una imagen en la pantalla, no podían generar dos imágenes en la pantalla, porque pues obviamente si se barre un rayo electrónico, pues el rayo electrónico no puede generar dos imágenes al mismo tiempo, pues obviamente porque se necesitaría pues doble rayo, ¿no? Entonces, ante la ante esta deficiencia en tener o contar con solamente un cañón, pues obviamente se generaba o se hacía, más bien se diseñaban los equipos que manejaran una sola entrada, ¿no? Bueno, sea una o sea dos entradas, que fue una mejora que se hizo más adelante con la electrónica, ¿cierto? Adicionándole cierta electrónica, con los avances de la nueva electrónica, los microprocesadores, microcontroladores y la electrónica digital, entonces se podían tener dos entradas. Las dos entradas se amplifican a un nivel óptimo suficiente como para, después de que pase por un circuito driver, o sea, un circuito que aumenta como tal la potencia, la corriente, el voltaje de nuestro sistema, de nuestra señal, entonces estará enviada directamente a las dos plaquitas de flexión vertical. ¿Qué significa? Que la señal que entra, la señal que nosotros estamos midiendo en este osciloscopio, es el que controla la oscilación hacia arriba y hacia abajo del osciloscopio, ¿sí? De la onda como tal que se va a dibujar en el osciloscopio. Entonces, basados en eso, el control del amplificador de vertical, ¿cierto? Tenía que manipularse, tenía que moverse, de por sí ese controlcito se dejaba, digamos, a las manos del usuario, de la persona que trabajaba directamente con el osciloscopio. ¿Para qué? Para que pudiese, listo, manipular y aumentar o disminuir la ganancia, con lo cual aumentaba o disminuía, ¿cierto? La señal de barrido hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Pero no solamente era suficiente tener esto, sino que también debemos contar con qué. Debemos contar directamente con que también tenemos que desplazar el rayo en horizontal, o sea, hacia los lados. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos damos cuenta que existe un segundo bloque en donde el bloque se conoce como generador de diente de sierra o generador de barridos. ¿Cuál es la idea de un generador de diente de sierra? Es entregar la señal directamente a las placas de desviación horizontal, las placas de horizontales, ¿cierto? ¿Para qué? Para que los electrones empiecen a mover de izquierda a derecha. Y el movimiento combinado tanto de la parte vertical con el amplificador de entrada como de la parte horizontal con el generador diente de sierra, permitía que los electrones se desviaran, ¿cierto? Y pudiesen chocar específicamente las partes de la pantalla donde necesitamos que brillara la imagen, de brillara el punto. En inglés es punto, se dice spot. Entonces, en el punto spot o ese spot brillaba y la idea de barrerlo era precisamente tratar de seguir como tal, tanto en vertical como en horizontal, ¿cierto? El desplazamiento para lograr la reconstrucción de la imagen en la pantalla, ¿no? Entonces aquí había un circuito bien interesante que era el circuito de sincronización. ¿Por qué? Porque cuando la señal de entrada llegaba al amplificador y era enviado a las placas de deflexión vertical, ¿cierto? Necesitábamos también que los electrones se moviesen de cierta forma a nivel horizontal y de por sí sincronizados con la entrada vertical, ¿bien? ¿Para qué? Para que los puntos se ubicaran en exactamente una región donde se iba a dibujar la señal, ¿no? Entonces, basados en eso, podemos observar que sí era o tenía como tal cierto grado de complejidad el osciloscopio desde el punto de vista que necesitaba bastantes circuitos para poder hacer un ajuste de nuestra señal de control de entrada horizontal, la fuente de alimentación, el generador diente de sierra, los sistemas como tal de sincronización, etcétera, etcétera, hacían que este circuito o los circuitos como tal que componían al tubo, al osciloscopio, perdón, ellos como tal tuviesen cierta complejidad y tuviesen que estar integrados de cierta manera. Y eso lo vamos a observar en dónde vamos a observar más adelante que por dentro este tipo de osciloscopios, que eran los conocidos como osciloscopios analógicos, ¿cierto? Ellos tenían una electrónica tan compleja, pero tan robusta, grande, que realmente no contaban con una sola placa de circuito impreso por dentro, no había una sola tarjeta, sino que realmente habían varios módulos. Cada uno cumplía una función específica del osciloscopio, como sería el ajuste en horizontal, el ajuste en vertical, recibir una señal de disparo para que la onda empiece a funcionar o empiece a trabajar a partir de cierto tiempo o bajo cierta condición, ¿cierto? Poder seleccionar entre uno o dos canales, poder hacer una ampliación, una especie como de zoom en la parte vertical, una especie como de zoom en la parte horizontal, ¿bien? Y manipular la onda de tal forma que pudiesen hacer ajustes de ese rayo electrónico sobre la pantalla. Entonces, esto me permite hacer desplazamientos, ampliaciones y otro conjunto de operaciones bien interesante, ¿no? En el caso que ustedes observan aquí, tenemos dos tipos de osciloscopios analógicos que utilizan una pantalla de tubo de rayos catódicos. ¿Cuál es la diferencia radical que se observa entre las dos?
entre comillas, los dos son de doble entrada, es decir, tienen doble canal, tienen dos canales. Bien, ya hemos dicho ahorita, oye, espere, pero es que solo tenemos un solo rayo electrónico, que es el que se va a estar barriendo sobre la pantalla para que chocando sobre el fósforo se genere la imagen, ¿vale? Entonces, ¿cómo rayos hacemos para que yo tenga dos imágenes en un osciloscopio analógico? Pues será fácil, se hace algo y es que se multiplexa, que se divide, ¿cierto? Los tiempos en donde el rayo va llegando. Es muy fácil. Miremos el segundo osciloscopio que estoy apuntando acá y ustedes observen que en la parte superior podemos ver una onda senoidal y en la parte inferior podemos ver una onda rectangular cuadrada. A mí me parece más cuadrada que rectangular, ¿no? ¿Por qué se ven las dos imágenes al mismo tiempo? Porque yo podía hacer una trampita de la siguiente. Tomaba, por ejemplo, del canal 1, que supongamos era el que estaba recibiendo la señal eh, eh, la señal periódica de tipo sinusoidal, la parte de arriba, ¿cierto? Tomábamos esa señal y disparábamos el rayo. Entonces disparábamos un spot, ¡pah! Se disparaba una vez. Se anulaba como tal la emisión del rayo y después lo que se hacía era moverlo rápidamente hacia un punto que era controlado por el canal 2. Se emitía un chorro, una especie de ráfaga de electrones, de tal manera que lo que íbamos a hacer simplemente era empezar a disparar en diferentes zonas. El canal 1 controlaba como tal el disparo en la parte superior, el canal 2 controlaba la amplitud y la posición de la señal que se encuentra en la parte de abajo. Y entonces lo que se hacía era un modo alternado de grabación o de visualización. ¿Listo? Entonces pegaba una vez el electrón arriba, después iba abajo, pegaba arriba, pegaba abajo, iba construyendo como por pedacitos, ¿cierto? La onda, solo que lo hace a gran velocidad y a nosotros nos parece como si las ondas fueran continuas, pero realmente es un barrido extremadamente rápido, de tal manera que él juega o se mueve el rayo de electrones se mueve entre las dos regiones de una manera bastante rápida, ¿no? Para que no brille en otra parte de la pantalla que se hacía, pues se apagaba el cañón, se apagaba el rayo, de tal manera que nosotros podíamos controlar cuáles eran las zonas en donde no queríamos que pintase, que pusiese un punto, y en donde sí necesitamos que pusiese el punto, ¿no? El de la izquierda también es un osciloscopio muchísimo más viejo, ¿cierto? Pero pues obviamente la diferencia como tal entre los dos radica, uno, en la tecnología de la pantalla, dos, en el hecho de que, bueno, hay unos botones que son más como de perilla o de girar, ciertos rotacionales, que se pueden observar en el osciloscopio de la parte derecha, con respecto a la parte izquierda, en donde sí hay también controles rotacionales, ¿cierto? De giro, pero observamos que hay más teclas, ¿cierto? Como tipos de interruptor de tipo push, de presionar, ¿ok? Entonces, la tecnología como tal hizo que los osciloscopios empezaran a tener ciertas funcionalidades adicionales, como por ejemplo, con la aparición de las memorias, que las señales que se generaban a partir de lo que se entregaba en los canales 1 y 2, o en el caso de que el osciloscopio fuese un solo canal, esas señales se digitalizaban y se enviaban directamente a una memoria. ¿Y esto qué permitía? Que nosotros pudiésemos guardar o almacenar la señal. Y si podemos almacenar la señal, pues podemos, por ejemplo, reconstruirla, es decir, llamar a la señal desde un botón que exista en el osciloscopio y decirle, oye, déjame ver, por ejemplo, las señales que has guardado. Y entonces él viene simplemente y replica las señales que quedaron guardadas en la memoria, de tal manera que ustedes pueden hacerle un procesamiento visual o algún tipo de medición adicional en algún punto específico de la onda que sea de interés, ¿no? Entonces, bien, manejar estos osciloscopios buscaba o requería más que buscar, requería que la persona que iba a utilizar el osciloscopio, pues obviamente comprendiese cuál era la funcionalidad de cada uno de esos botones, ¿no? Y por ende, teníamos nosotros, digo nosotros porque nos tocó trabajar con ese tipo de osciloscopios, teníamos como tal que conocer a dedo, conocer completamente cómo era que funcionaba cada uno de esos botones y qué modificaba o qué hacía directamente sobre la imagen del osciloscopio, ¿no? Entonces, observen que en ninguno de los dos aparece el botón autoset. Pueden ampliarlo si quieren y se van a dar cuenta que el autoset no existía en ese momento, ¿no? No había suficiente poder computacional, o sea, no existía una electrónica digital tan avanzada que le permitiese a uno, por ejemplo, manipular señales a una resolución más alta o que sean de pronto de más frecuencia, etcétera. No se podía hacer. Entonces, como no tenemos el autoset, tenemos que empezar a mover todo ese montón de perillitas que ustedes observan en los dos osciloscopios. ¿Listo? Entonces era bastante dispendioso. ¿Ven? Más adelante vamos a ver, aunque sin embargo me interesa
vámonos más como al osciloscopio del lado de la derecha, que ustedes observen que hay botones, digamos que como medianos, podríamos decir, lo que están en la parte superior. Hay unas palanquitas acá, que también vamos a ver más adelante para qué sirven, etcétera. Pero observen que hay dos botones principales, ¿cierto? Dos que están en esta región que son como los más grandotes, uno que dice Delay Time Division, ahí dice Division, bien, y en la parte inferior dice Main Time Division. Entonces hay dos botones que desde el punto de vista de la palabra que está utilizándose ahí, que son tiempo por división, nos da la idea de que estos dos controles son los controles de horizontal. O sea, yo puedo manipular la señal en horizontal, comprimirla o dilatarla, por ejemplo, en el tiempo, modificando parámetros de estos dos botoncitos, ¿listo? Y estos tres que aparecen aquí con bar, ¿listo? Entonces, estos de acá, pues están directamente relacionados con dos regiones. Este primero que estoy señalando acá con el mouse corresponde directamente al canal 1, que llaman también canal Y, perdón, canal X, ¿bien? Y el que se encuentra acá, el que estoy seleccionando acá, ¿cierto? Pues hace parte de la región del canal 2, o sea, el control como tal del canal 2, ¿bien? Que también lo llaman el canal Y. Entonces, más adelante veremos por qué a uno lo llamaron canal X, pero digamos que hay dos formas de nombrarlo, ¿no? Dependiendo del osciloscopio, del fabricante, del uso que se le va a dar, existen los osciloscopios canal XY o existen los osciloscopios canal 1-2, ¿no? Nosotros ya aquí en la actualidad estamos utilizando mejor el hecho de decir canal 1-2 y cuando queramos ponerlo en función XY, pues simplemente lo que vamos a hacer es mover, modificar, cambiar algún tipo de parámetro en ese sistema de botones que tenemos ahí seleccionados. ¿Bien? Entonces, bueno, también quiero que observen de aquí bueno, en el antiguo no se nota mucho de la izquierda, pero en el de la derecha se nota que está dividido por áreas. Si ustedes observan, en la parte superior aparecen estos dos botones que dicen Intensity and Focus, ¿listo? Y esos dos están encerrados aquí, ahí está la serigrafía, en donde están encerrados directamente sobre, o más bien dentro de un cuadrito, aquí dentro de un rectángulo. Y en la parte superior dice CRT. Entonces, CRT, tubo de rayos catódicos en inglés, Intensity and Focus son los dos controles que les comentaba que nos permiten hacer un enfoque de la señal o bueno, el rayo electrónico y el otro pues nos permite manejar el brillo, es decir, la cantidad de electrones que van a llegar a nuestra pantalla, ¿no? Entonces estos dos botones eran los que tenemos que ajustar dependiendo de las necesidades de visualización, ¿ok? Ya no existen, ya no se ponen de una manera directa, pero pues sí hay osciloscopios que guardan todavía esa funcionalidad de poder aumentar o disminuir el brillo, pero ya desde el punto de vista analógico, ¿no? Observen que para el caso de el Main Time Division y el Delay Time Division, observen que él está reportado, bueno, estos tres botoncitos, este que dice bar aquí rojito, estos dos que están acá que son de Time Division, miren que están encerrados en esta región. Aquí ustedes observan que esto hay una línea y en la parte superior dice horizontal y esta línea encierra como tal a esos tres controlcitos rotacionales. Bien, entonces nos está dando a entender que todos esos elementos que caen dentro de esta región corresponden al control de horizontal, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el control de vertical. El control de vertical es todo este que ustedes observan acá, de por sí aquí en la parte superior estoy señalando que dice vertical, ¿bien? Y mire cómo esta región, a través de estas líneas, rodea y encierra al canal X y al canal Y o al canal 1, canal 2, más otros botones, como puede ser unos botones arriba que dice Position, más otros botones que nos dicen modo del vertical o modo de trabajo del vertical y otros que aparecen por ahí, botoncitos adicionales, entre esos pues un contacto a tierra para la protección del osciloscopio, ¿no? Entonces bien, el osciloscopio analógico era un desafío bien interesante de trabajar porque pues tenía sus elementos para poder ser utilizado de manera conveniente, ¿no? Un protocolo para ello, ¿bien? Y obviamente pues tenemos nuestro sistema digital. En nuestro sistema digital pues ya tenemos una bendición del Señor. Primero, ya son más compactos, no son tan pesados porque no tienen el tubo de rayos catódicos, no necesitan una fuente de energía. De por sí para algunos que ya compraron osciloscopios se dan cuenta que hay osciloscopios en donde el osciloscopio tiene para conectarse directamente a la red eléctrica, un toma corriente convencional. Hay otros que necesitan es un adaptador de voltaje, ¿sí? Como los que utilizamos para los celulares o por ejemplo el de las impresoras o el de los portátiles. Y hay otros que vienen también con ese tipo de módulo de entrada, pero adicional tienen una batería integrada en el interior. Eso los hace muchísimo más portátiles. Entonces, ¿qué hizo que disminuyera el peso? Las pantallas. Las pantallas, ahora la tecnología de pantalla ya no se basaba directamente en un tubo de emisión de rayos electrónicos, sino que ahora se basaba directamente ¿en un qué?
en una pantalla de cristal líquido. Que aparte de eso, ya las pantallas de cristal líquido, más adelante, los que eran, lo que era la tecnología de plasma, lo que fue la tecnología LED, lo que fue la tecnología de transistor delgado, de película delgada, ¿cierto? Mejoraron como tal la calidad de las pantallas e hicieron que las pantallas fueran más compactas, de alto contraste, de alto brillo y aparte de eso, de colores. Bien, por lo tanto, empezaron a aparecer estas pantallitas que permitieron que nosotros pudiésemos tener no solamente la gráfica, o sea, es que una de las ventajas es que ya no solamente se contaba con la gráfica, sino que nosotros ya teníamos la posibilidad de ¿qué? De poder entregar información de tipo alfanumérica, es decir, números y obviamente palabras o texto en la pantalla. Y eso es lo que le permitió directamente a los que están ahorita, ¿cierto? Entender que ya todo se iba a basar en la parte digital. Ya todo lo iba a gobernar un microprocesador interno, un sistema de procesamiento de señal digital, ¿cierto? En donde, con base en una programación, de acuerdo a la programación que se le da desde la fábrica, o al diseño como tal que propone cada uno de los fabricantes, pues entonces yo podía tener muchas funcionalidades, ¿no? Tanto en el izquierdo como en el derecho, en el izquierdo es el Joystick Instec y el de la derecha es un Unit, ¿listo? Si ustedes observan muy bien, pues realmente lo que tiene son botones distribuidos de una manera diferente, ¿no? Pero una de las cosas que sí debe ser claro es que el nombre como tal de cada una de las funciones que se tenían en los osciloscopios analógicos, pues obviamente se trajo a los osciloscopios digitales. Entonces aquí también debe haber una perillas o una perilla o un conjunto de perillas que se encarguen de hacer el control de división de tiempos o por tiempos, que sería el time division, y deben existir obviamente eh, las de control como tal de la parte vertical, ¿no? De la señal vertical, ¿no? Ambos osciloscopios que están acá, ustedes los pueden observar, son osciloscopios de 4 canales, mire, ya se ampliaron a más canales como tal, ¿cierto? Y bueno, tenemos no solamente ese tipo de botón rotacional, que ya ahorita viene a ser un tipo de encoder, ya no es un potenciómetro, sino que ahora tenemos push buttons, ¿no? Tenemos pulsadores como tal, ¿no? Y esos pulsadores como tal, pues ya son pulsadores no tan mecánicos, sino ya son pulsadores un poco más dados desde la electrónica digital, ¿no? Desde la selección. Ah, bueno, aparte de eso, pues obviamente tenemos aquí dos representantes de osciloscopios, digamos, que utilizan pues teclado externo, ¿listo? Botones externos, pero obviamente existen ya ahorita los osciloscopios que ya vienen con ¿qué? Con pantallas de touch, ¿no? De toque, táctiles. Y por ende, pues entonces ya se pueden compactar más porque miren, ya podemos quitar toda la región de la botonera que ustedes tienen ahí, pues el reguero de botones ya lo pueden quitar y lo que necesitan dejar que es el botón de encendido, dejar el botón donde se van a conectar las ondas del osciloscopio, los conectores BNC, ¿cierto? Y todos los controles pasan automáticamente a dónde? Hacia el sistema de táctil, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, pues obviamente el osciloscopio se volvió cada vez más compacto. Ahora ya podemos tener osciloscopios de bolsillo, ¿no? Es mucho mejor. Bien, llegamos entonces a lo que sería el esquema general, pasamos primero por los osciloscopios antiguos. Entonces podemos observar al lado derecho cómo era que se veía la distribución de estas tarjetas, como les digo ustedes, de estos módulos, ¿cierto? En donde estos módulos, pues bueno, presentaban ¿qué? Un montón de circuitos integrados. Si ustedes observan, hay muchísimos circuitos integrados, ¿no? Se alcanza a observar, por ejemplo, bueno, algunos cables, se alcanzan a observar, bueno, aquí en la parte inferior se pueden observar la parte frontal del tubo de rayos catódicos en esta parte, ¿cierto? Aquí hay unas memorias, entonces este no era tan antiguo, ¿cierto? Pero pues ya teníamos un soporte tanto analógico como digital de un osciloscopio antiguo, pero que utilizaba tubo de rayos catódicos. Obvio, esta cosa es súper compleja porque cada uno de estos módulos pues hacía el control, se encargaba del proceso de la señal de alguna forma. Y aparte de eso, estos no son los únicos módulos que hay, ¿no? O sea, las únicas tarjetas. Estas tarjetas, ¿cierto? Hay otras por debajo de esta imagen en donde pues estaríamos hablando perfectamente que tendríamos unas 7, 9, 12 tarjetitas, cada una cumpliendo una función distinta, ¿no? Bueno, una de las cosas que podemos observar de un osciloscopio bien antiguo es como tal este sistema de diagrama, este diagramita de bloques que ustedes observan acá. ¿Cuál es la idea básica? Este es un osciloscopio, el diagrama de bloques generalizado de un osciloscopio antiguo, no tiene referencia, y la idea básica es que así deberían ser todos los osciloscopios. Entonces tenemos dos canales de entrada, el canal 1 y el canal 2, por donde vamos a entregarle como tal al osciloscopio la señal que nosotros queremos ver, ¿no? Bueno,
Cuando el osciloscopio tiene sus canales, y me voy a centrar en el canal 1 porque el canal 2 va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Observen que tenemos aquí un selectorcito. Es un selector en donde el punto de arriba se llama AC, el punto del medio se llama DC y el punto de abajo se llama ground, no tierra. Entonces, el punto AC que ustedes observan aquí está conectado a través de un capacitor a la entrada directamente del canal, ¿listo? De la entrada del canal. ¿Ven? ¿En qué se diferencia AC-DC o las posiciones AC-DC de nuestro selector? Fácil, en que cuando nosotros tenemos una señal AC, nosotros ponemos este selector haciendo contacto en este punto AC. Por lo tanto, la señal de entrada pasa por este capacitor de entrada, ¿cierto? Que lo que hace es filtrar la señal DC, es decir, de por sí elimina una gran parte de la señal DC que pueda venir montada sobre nuestra onda de entrada, ¿cierto? Puede llegar a tener un contenido DC importante, lo bloquea directamente este capacitor y solo pasa la señal AC directamente hacia la siguiente etapa que corresponde a un amplificador de ganancia. ¿Listo? Entonces, claro, esto evitaba que cuando la señal DC entrara con la señal AC mezclada, ¿cierto? El capacitor bloquea a la señal DC, que normalmente lo que hace es subir o bajar la señal, es decir, empieza a aplicarle un desfase. Bueno, más que desfase, es un corrimiento, ¿no? A eso se le conoce como offset. Entonces, ese offset o ese corrimiento generalmente quedaba metido dentro de la señal y hace que la señal empezara a dibujarse muy arriba o muy abajo de la pantalla. Con el control en AC, cualquier señal se dirige específicamente al centro y por lo tanto vamos a tener la imagen en el centro, ¿no? Bien. Cuando se conecta en DC, pues observen que se desconecta ese capacitor y lo que pasa es que el dispositivo pues ya queda conectado directamente a la entrada, ¿no? Y cuando el selector se movía directamente a GND, lo que pasaba es que como GND es la Tierra, su valor es cero, entonces la señal de entrada era cero, el amplificador pues no amplificaba una señal de cero, le iba a sacar la misma señal de cero y eso se enviaba directamente al display, a la pantalla. Esto con el fin de que, pues fácil, cuando se tomaba directamente el control de entrada y se colocaba en ground, lo que se hacía era que el osciloscopio detectara señal cero y esa señal cero en un osciloscopio de barrido de pantalla de tubos rayos catódicos, ¿cierto? Dibuja una línea exactamente en el centro del osciloscopio. Esto le permite a uno ubicar dónde es que está directamente la señal, ¿cierto? Verificar que la señal se encuentra en el centro o de pronto en alguna región, porque yo también puedo desplazar la señal hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha, ¿bien? Pero nos permitía como tal también determinar el funcionamiento del osciloscopio desde el punto de vista de poder observar si la línea estaba allí presente o no. ¿Listo? Entonces era un método de ajuste más que de calibración, ¿cierto? Un método de ajuste para poder observar nuestra señal en cero, ¿no? Entonces, una vez que se pasa el selector ACDC ground, se pasa directamente a la señal o llega la señal directamente aquí a un amplificador. Entonces, este triangulito que ustedes ven aquí es un amplificador operacional, un amplificador de instrumentación, es una configuración de amplificador, ¿listo? Y esto que ustedes ven como una flechita en la parte superior indica que se puede ajustar. Por lo tanto, nosotros tenemos dos amplificadores ajustables manualmente para cambiar la ganancia, es decir, qué tanto amplifica la señal de entrada. Claro, porque es que podemos tener señales de entrada muy pequeñitas y al tener señales demasiado pequeñitas, pues es posible que no se logre ampliar muchísimo la imagen en vertical. Entonces, pues nosotros podríamos hacer algunos ajustes adicionales sobre la ganancia de este tipo de amplificador, obligando a que pudiésemos agrandar o achicar en vertical, hacia arriba y hacia abajo, una imagen, ¿no? ¿Ven? Una vez que tenemos que la señal ha pasado aquí y se le ha dado cierta ganancia para poder tener pues una visualización más óptima como tal sobre la pantalla, entonces la señal pasa directamente por un switch electrónico, por un interruptor electrónico. ¿Cuál es la idea de este interruptor electrónico? Permitir que nosotros hagamos una selección. ¿Qué tipo de selecciones tenemos en el interruptor electrónico? Fácil. Que yo pueda seleccionar solo la señal de entrada del canal 1 para que solo me visualice esa señal y no me permita ver la señal del canal 2 porque o no la estoy usando o quiero ver, ¿cierto?, cada señal por separado. Entonces, podíamos mover el interruptor para que viera solo el canal 1, para que nos mostrara solo el canal 2, para que nos mostrara los dos canales al mismo tiempo sobre la misma pantalla, ¿cierto? Para que hiciera aquí una suma de las señales directamente, ¿cierto? O para que hiciera como tal aquí algo que se conoce como una señal de chopper, que la veremos más adelante, que significa el famoso chop.
Bien, entonces una vez que seleccionamos el interruptor electrónico, si queremos el canal 1, canal 2, los dos al mismo tiempo, o queremos que sonara la señal, queremos que fuera chop, la señal pasa directamente al display, específicamente ¿a quién? A nuestras placas de deflexión vertical. Entonces la señal llega a las placas de deflexión vertical, las placas de deflexión vertical generan un campo eléctrico y el campo eléctrico desvía los electrones hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Y bueno, por un lado entra la señal de vertical, pero por el otro tiene que entrar una señal que es la señal de horizontal o señal de barrido, que ustedes pueden observar que en este momento el interruptor está conectado aquí a sweep, al barrido. Entonces, ¿qué significa? El osciloscopio recibe la señal de vertical de la entrada, pasando directamente por el amplificador y por el switch electrónico, y recibe la señal de horizontal es a través de esto, ¿no? Aquí tenemos que la señal sweep, bueno, o el punto como tal de selección sweep, ¿cierto? Queda conectado o está conectado a un generador de señal de rampa. Podemos tener dos generadores o dos circuitos sí, que generan como tal señal de rampa. Aquí tenemos el generador de rampa A, el generador de rampa B. El de rampa B pues es una opción de ampliación realmente, ¿sí? Ese se puede utilizar para cuando nosotros queremos hacer la visualización tal, pero generalmente con un solo generador de rampa es más que suficiente. Entonces tenemos un generador de rampa A, que es el que se conecta directamente al horizontal, ¿listo? De donde ese generador de rampa viene conectado directamente a un switch que se encarga de hacer algo y es la selección auto de automático, es decir, que la imagen como tal se ajuste de una manera, su nombre le indica, automática la imagen, el modo normal que es tal como viene la señal, o sea, para poder hacer un ajuste de la señal a su valor, digamos, preseleccionado desde los controles externos, que por cierto ustedes lo pueden ver acá, mírenlo. Aquí donde dice Set Sweep Speed, esto como tal es un potenciómetro, un elemento de ajuste que nos permite cuadrar qué tan ancho o qué tan comprimido o qué tan extendido en el eje del tiempo, en el eje horizontal, podemos tener una señal, ¿no? Entonces, el generador de rampa puede ser sincronizado de forma automática, puede ser sincronizado de forma normal, puede ser sincronizado a través de una señal de pulso, una señal single, es ese SNGL que aparece ahí, o una señal de barrido externa, SWP, que es sweep externo, ¿no? Esta señal como tal, ¿de dónde viene o por dónde pasa, de dónde sale? Directamente sale de un oscilador interno, pues en este momento no está dibujado ahí, ¿vale? Pero el oscilador como tal se ubica dentro del generador de rampas. ¿Ven? El generador de rampas puede depender de un reloj interno, que es el que no está dibujado ahí, o puede depender de un reloj externo, es decir, de una señal externa que controle el horizontal. Y a esa señal se le llama señal de disparo o en inglés trigger o triggering. ¿Listo? Entonces, el trigger, como tal, este trick que aparece acá, es simplemente una señal externa que pasa desde un filtro, pasa a través de un filtro que viene para hacer un acople de disparo, que puede ser un acople en DC, puede ser un LF rejection o, bueno, rejection es como rechazo, ¿no? Entonces, rechazo, LF significa low frequency, HF significa high frequency, y AC pues es una señal alterna, ¿no? Entonces, yo puedo disparar mi generador de rampas, por ejemplo, para que él arranque en cierto punto, no lo haga siempre de izquierda a derecha, sino que arranque un poco más adelante, o se modifique el ángulo de disparo, y de esa manera nosotros podemos ver ciertas características de señales rápidas o de señales que son interesantes y que normalmente pueden llegar a venir compuestas, ¿no? Entonces, de ahí también viene el hecho de que yo puedo, ¿qué? Yo puedo sincronizar directamente desde el canal 1, puedo sincronizar desde la señal que entra por el canal 2, puedo tener una sincronización para este caso, ¿cierto? Desde la línea de 60 Hz, que sería la sincronización de la frecuencia de red, bueno, de la red eléctrica, o puedo tener uno que se conoce como el External Trigger Input, que sería pues la señal de disparo externo que puede ser entregada desde un generador de señales. ¿Listo? Y esto sería pues más o menos el componente de un osciloscopio antiguo, analógico antiguo. ¿Qué es lo que cambia? En este que es el moderno. Bueno, en el moderno ya vemos que está un poco más condensado, un poco más compactado, porque ya dependemos de una lógica digital, ya dependemos de una electrónica digital y de unos circuitos integrados que ya son especializados
el nivel de miniaturización que se logró del osciloscopio analógico al osciloscopio digital ya hace que nosotros tengamos no 10 o 20 tarjetas dentro de un osciloscopio, sino que tengamos solamente una o dos por ahí máximo, ¿cierto? Tarjetas que son extremadamente livianas porque los procesadores pues ya vienen tan comprimidos, tan chicos, que realmente no tienen ningún problema. O sea, no hay necesidad de ponerle más circuitos integrados a este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo mismo, las dos entradas, los dos canales de entrada, tenemos el mismo selector ACDC o ground. Él pasa directamente primero por un circuito que se conoce como circuito de atenuación. Bueno, su nombre lo indica, el circuito de atenuación lo que va a hacer es reducir como tal un poco la señal de entrada, o sea, lo que va a hacer es que la señal de entrada disminuya, pero si la señal de entrada viene con ruido, esa atenuación hace también que el ruido se disminuya. Entonces es un truco para poder hacer un pequeño prefiltrado de la señal. Una vez que cualquiera de los dos canales, canal 1 o canal 2, ha ingresado y ha pasado por el atenuador, y bueno, el atenuador también permite que los osciloscopios puedan medir señales de un valor alto, ¿no? O sea, que podamos medir señales de 200, 300, 500 voltios para arriba, etcétera. Bien, entonces una vez que pasó por el atenuador, bien, pasa directamente por este bloque de ganancia, por este bloquecito, este triangulito que ustedes ven. Ese triangulito indica amplificador, ¿listo? Y es un amplificador de tipo PGA. Entonces, ¿qué significa PGA? PGA significa Programmable Gain Amplifier. Entonces estamos hablando de un amplificador, ¿cierto? De ganancia programable. Entonces, ¿de quién lo programa? Lo programa el microprocesador. Yo puedo programar que la amplitud sea de manera automática, ¿cierto? Por ejemplo, el autoset hace que la ganancia como tal de este amplificador, bueno, se ajuste directamente a los parámetros de entrada en función a lo que se va a mostrar en la pantalla de salida, ¿no? Entonces, una vez que la señal ha pasado por este amplificador que es de tipo programable, ¿cierto? Bien, pasa directamente por este bloquecito que se conoce como el bloque LPF, ¿bien? Que para los que de pronto ya han visto algo de electrónica de los amplificadores, saben ustedes que un LPF es ¿qué? Es un filtro de pasa bajas, ¿bien? LPF, Low Pass Filter. Entonces, ¿qué significa que tengamos o requiramos como tal un filtro pasabajas? Es específicamente y simplemente para poder evitar que pasen las señales de muy baja frecuencia, entre ellas las señales DC, ¿cierto? Y que como tal solamente se amplifiquen o pasen como tal algún tipo de señales de una frecuencia, pues digamos que va a tener un límite, ¿va? Entonces nosotros vamos a tener que él lo que va a hacer es un rechazo de señales de alta frecuencia, ¿bien? Por eso dice, un filtro pasa bajo es un tipo de dispositivo que permite que las señales de baja frecuencia pasen y bloquea o más bien atenúa como tal, disminuye, reduce las señales de alta frecuencia. ¿Cuáles son esas señales de alta frecuencia? El ruido electromagnético, ¿cierto? O ruido que puede venir montado sobre la señal, entre comillas, una señal de alta frecuencia puede llegar modulando, puede estar modulándose directamente sobre la señal de baja frecuencia y queda oculta ahí. Pero entonces cuando ya haces un análisis bien de una señal que tiene ese tipo de ruido, ese tipo de perturbación, entonces se elimina la perturbación y se deja pasar solamente la señal útil, ¿no? Entonces observen que después del filtro pasa bajado LPF, pasa de nuevo por un segundo PGA, por un segundo amplificador de ganancia programable. ¿Para qué? Para ya ajustar como tal a la señal, ya una señal más limpia, sin ruidos de alta frecuencia, ¿cierto? Ya se acondiciona para poder tener pues una señal limpia a la entrada, ¿no? Entonces una vez que se sale del PGA, pues llegamos directamente a ¿dónde? Llegamos directamente a un ADC, tanto arriba como abajo, canal 1, canal 2, y esto lo que nos permite, ¿qué es? Nos permite específicamente que la señal sea convertida de analógico, sea cuantizada y sea convertida en una señal de carácter digital. ¿Cuál es la idea de las señales digitales? Fácil, que puedan ser interpretadas por un sistema digital de procesamiento. Perdón. Entonces, de la señal del ADC, del convertidor analógico a digital, ¿cierto? Yo puedo tener varias rutas de envío de la señal. Que la señal tal cual viene directamente del segundo PGA, ¿cierto? Pase de manera directa al procesador, es decir, crudo. Crudo en inglés se dice RAW, R-A-W. Entonces, que la señal pase tal cual viene directamente de nuestra canal. Obviamente la señal pues no es que va a pasar, ¿no? La señal viene, pero se convierte en una señal digital. Entonces lo que va a llegar allá al microprocesador o al procesador es que
una señal digital que corresponde a la señal analógica, ¿no? Otra es que pase directamente aquí, podemos observar, aquí está la ADC, pase directamente hacia una memoria de muestras, ¿cierto? Una memoria que guarda como tal parte de la información. ¿Para qué nos sirve esto? Ah, pues fácil, porque si nosotros podemos guardar la información, entonces podemos después decirle simplemente al microprocesador, oye, es que yo grabé una imagen hace, no sé, 2 minutos o grabé la imagen y me quedó como la imagen número 4, necesito recuperarla. Entonces, como queda en la memoria, yo tengo directamente que una señal digitalizada se puede llevar directamente a sus bloquecitos de memoria y lo puedo o bien sea exportar a una, por ejemplo, una USB para llevarlo a un computador y con un software específico del osciloscopio poder hacer una reconstrucción de la señal, ¿cierto? O poderla extraer, llevarla directamente sobre la memoria para después hacer algún tipo de análisis, por ejemplo, en formato CSV, ¿no? Para poder mirar, no sé, graficar o poder manipular la señal directamente en archivos como, por ejemplo, archivos de Excel, ¿no? En documentos de Excel, ¿no? Entonces, la memoria como tal guarda parte de la información de las muestras que se están tomando en ese momento y la señal pasa directamente al procesador pues, para poder hacer, o bien sea trabajo directo con la señal directamente del ADC o que tome una señal que ha sido guardada y la recupere, pues para que obviamente se pueda visualizar, ¿bien? Sin embargo, ya sea que tengamos el canal 1 o el canal 2, miren que aquí no lo llaman canal X, canal Y, ya sea que tengamos el canal 1 o el canal 2, los dos ADC observen que están siendo controlados directamente por un reloj de muestreo o reloj de muestra, sample clock. ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer la conversión de una señal analógica a una señal digital, no es lo mismo convertir una señal que es muy lenta en el tiempo, es decir, que es de baja frecuencia, a tratar de convertir una de alta frecuencia. Es obvio que en una de baja frecuencia la señal es tan lenta que nosotros podemos hacer una toma de muestras cada cierta cantidad de milisegundos, ¿vale? Pero una señal extremadamente rápida, debo modificar la manera en que se hace la conversión. Tengo que hacer que la conversión sea muchísimo más rápida porque necesito ¿qué? Necesito la mayor cantidad de datos posibles para poder volver otra vez a graficar una señal de alta frecuencia. Entonces miren cómo desde el punto de vista digital, el reloj de muestras controla la velocidad de conversión del convertidor analógico digital del ADC, ¿no? Bien, el reloj de muestreo, pues obviamente estaba gobernado por el procesador y el procesador también se encarga de poder seleccionar los tipos de disparo o triggers, que es lo que nosotros veremos acá. Está conectado el procesador directamente a nuestro sistema de disparo. Que vuelvo y lo repito, el sistema de disparo puede ser que se dispare por la señal interna normal, común y corriente, la que viene del oscilador, bien, o que se dispare directamente por una señal que es interna, pero que está guardada en una memoria, ¿cierto? Y que quiere reconstruirse o que se utilice directamente una señal externa que viene a través de una entrada que se conoce como la entrada externa triggering. ¿Listo? Bien, tenemos por último o en última medida a nuestro procesador que se encargará pues de tomar esas señales digitales y hacer, como su nombre lo indica, todo el procedimiento, todo el proceso de análisis, de determinación de valores, de visualización en pantalla, de recepción desde los controles para poder hacer obviamente los cambios manuales que se requieran y por eso es que ustedes ven que el procesador está conectado, uno, al display, a la pantalla, y como buen procesador, pues puede mostrarnos no solamente dibujos, nuestros oscilogramas, sino también nos puede mostrar información adicional de valores que aparezcan directamente sobre una onda, como puede ser su amplitud, como puede ser su frecuencia, como puede ser su periodo, ¿no? También el procesador está conectado directamente al panel de control, en donde están todos los controles en que pues obviamente hacen la modificación de los parámetros para poder observar ciertos detalles o hacer ajustes directamente sobre el display, ¿no? Podemos llegar a tener directamente unos puertos, como pueden ser unos puertos de entrada-salida de tipo USB, podemos tener de tipo Ethernet, ¿cierto? Podemos tener GPIB, podemos tener hasta los antiguos RS, ¿no? RS-232, que es un protocolo de comunicación digital. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues para poder exportar las señales, llevarlas directamente hacia un software en donde yo puedo visualizarlas y puedo utilizarlas para mostrarlas, por ejemplo, en artículos o mostrarlas directamente en algún tipo de presentación. O sea, la imagen como tal se puede llevar directamente a guardarla, ¿no? Algunos algunos procesadores modernos de osciloscopios pueden llegar a tener también esta comunicación Bluetooth o comunicación Wi-Fi, entonces ya es mucho más sencillo sin cables
poder extraer las imágenes, ¿no? Y bueno, vamos a tener una memoria general, una memoria de bloque, que lo que permite es guardar n cantidad de procesos. También obviamente guarda ciertas condiciones iniciales de arranque del procesador, bien, que eso se le conoce como la rutina POST, P-O-S-T, que significa Power on Self Test, ¿bien? En donde, pues, ¿qué es? Lo que hace directamente una evaluación antes de iniciar un equipo, de verificar que todos los componentes, todos los subcircuitos, todo esté funcionando perfectamente. Por eso, en un sistema digital, nunca cuando ustedes presionan el botón va a encender de inmediato su equipo, sino que enciende, demora un tiempito, por ejemplo, para que ese tiempo no se note, a veces lo que le hacen a uno es botarle a uno el logo de la empresa fabricante, ¿cierto? Y les dejan un ratico ahí como para consumir un poco de tiempo, ¿no? Entonces, Tektronix dice que un ratico, eso permite que el computador, que el procesador haga una evaluación, haga una comunicación con sus periféricos, con todos los elementos que están adicionados a él y verifique si todos están funcionando bien o si puede llegar a presentar alguna falla por una anomalía o circuito, ¿no? En la parte derecha pueden observar ya pues una placa de un Rigol, ¿bien? De un Rigol de estos digitales, en donde observen que prácticamente todo se relega ¿a qué? Se relega a un circuito integrado en el centro, el grande, el cuadrado que se observa allí, que corresponde a un DSP, o un procesador digital de señal, o Digital Signal Processor, ¿bien? Y en algunos de ellos, como el DigiLend, que se ubica en la parte inferior, listo, ya pueden venir en forma de tarjeticas de adquisición de datos, en donde pues la señal puede llegar a pasar ahí directamente como un módulo que se puede adicionar a las tarjetas internas de nuestro osciloscopio, o algunas como tal vienen en una cajita, en donde lo que uno hace es conectar la cajita directamente por un cable, ¿cierto? Hacia, ¿hacia qué? Hacia la señal. Entonces, traemos la señal, la pasamos directamente por esta tarjetita y la tarjetita nos la puede llevar directamente a través de USB a nuestro computador. Son aquellos que se conocen, ¿cierto?, como osciloscopios modulares, en donde el computador actúa como en nuestra pantalla de visualización y la tarjetita como tal lo que hace es acondicionar para que la señal llegue al computador y pueda ser visualizada, ¿no? En algunos aspectos, pues uno los puede mirar por acá. Vamos a salir un minutito y nos vamos a ir por aquí. Aquí estaba precisamente en el curso de medidas eléctricas y observemos cómo hay osciloscopios modulares, a ver si todavía se llaman modulares, ¿no? Porque generalmente se llaman modulares. Bien, entonces bueno, aquí nos aparecieron algunos osciloscopios de este tipo, ¿vale? Y este, por ejemplo, es un osciloscopio, ¿ven? Lo llama Picoscope, no sabía que se llamaba así, bien, en donde si ustedes observan no tiene pantalla para absolutamente nada, tiene las entradas de sus canales directamente y lo que hace es que, bueno, no, este ni siquiera, este es un generador de muestreos, este es un generador de trigger. El que necesitamos tiene que ser diferente, vamos a ver si lo encontramos por acá, por imágenes, es más rápido. Este es un osciloscopio de muestreo, este puede ser uno, ¿cierto? Donde ustedes pueden observarlo, en donde este es adaptable directamente a un computador. A ver, que nos está favoreciendo mucho acá en este momento nuestro canal, a ver, nuestro canal de comunicaciones a internet. No nos apareció por acá. Tenemos que buscarlo por otro lado. A ver si aparecen por aquí. A ver, ¿dónde hay uno así como característico? A todo el mundo ya le están vendiendo, son de estos, ¿no? Lo encontramos, chicos. ¿Qué pasó? De pronto por lo que puse modular, debe ser que ahora todos los osciloscopios pequeños tipo tableta los estaban tomando como modulares. Pongamos osciloscopio USB, a ver si de pronto por ese lado podemos encontrar USB. Esto, por ejemplo, aquí hay un Handtech. ¿Listo? Entonces pueden observar, por ejemplo, este, 570.000 pesos. Está como caro. ¿Listo? En donde si ustedes lo observan bien, es una cajita. ¿Ven? Entonces tenemos las dos puntas del osciloscopio normales, tenemos aquí nuestras entradas y pues la idea básica es que esta cajita se puede adaptar a un computador o, por ejemplo, hay algunos que vienen para adaptar HDMI para poderlo poner en un televisor, ¿no? Entonces lo vemos así, veámoslo por acá. Bueno, aquí ya se ve diferente, aquí vienen algunos conectores. Bien, por aquí viene lo mismo, por aquí no sé si de pronto se alcance, mire, aquí por ejemplo se alcanza a ver la parte frontal, ¿sí la ven? Ahí están las dos entradas, canal 1, canal 2, estos dos botoncitos o salientes mecánicas que ustedes observen al lado derecho, bien,
corresponden directamente uno a la tierra del instrumento, tierra física del instrumento, y el otro a una señal interna de ajuste calibración de 2 voltios de pico a pico, 1 kilohertz, que normalmente lo tienen todos los osciloscopios, ¿no? Y miren, así es como queda esta cosa. Bien, viene el osciloscopio como tal y se adapta a través de un puerto USB hacia nuestro computador, y nosotros tenemos una aplicación que es la que obviamente debe venir con este dispositivo, ¿no? Entonces ahí tenemos, eso se llama osciloscopios USB, ¿listo? Y por ende, pues bueno, ya tenemos un buen dispositivo como para poder utilizar en la casa y no necesariamente tener que cargar con una pantalla que se puede compartir o alguna cosa así o dañar, ¿no? Pues bien, los osciloscopios vienen de diferentes formas. Ok, entonces, debido precisamente a la extensión de todo el documento y sobre todo porque esta parte toca explicarla detalladamente estando con ustedes allí en la presencialidad, dejamos por hoy hasta ahí. Y para la siguiente sesión vamos a hablar del generador de base de tiempos. Veremos algún circuito característico, ¿vale? Para entender lo que es el voltaje de rampa. Hablemos un poquito, o hablaremos, perdón, un poquito sobre las sincronizaciones de entrada de señal vertical versus horizontal, ¿cierto? Hablaremos de, bueno, eso sí lo pasamos por encima, que es el osciloscopio de almacenamiento analógico, que lo que nos permitía era guardar imágenes. Hablaremos un poquito del osciloscopio, bueno, algunas desventajas y algunas cosas, unas características que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentemos a un osciloscopio de este tipo. Hablaremos del osciloscopio de almacenamiento digital o Digital Storage Oscilloscope, que si se dan cuenta, este DSO es el que nosotros siempre encontraríamos cuando vamos a comprar un osciloscopio, ¿no? Entonces, ojo a esto, Digital Storage o Storage, Digital Storage Oscilloscope, ¿no? DSO. Si nosotros nos salimos y nos vamos, por ejemplo, aquí a una página como AliExpress, vamos por aquí a AliExpress a ver qué nos muestra. Vale. AliExpress, ¿cierto? Vamos por este lado, seguramente se abrirá mi página. ¿Qué machucherías compraría el ingeniero Wilder? Entonces yo puedo decir simplemente DSO. Y observen cómo en DSO automáticamente que nos carga osciloscopios. Desde este osciloscopio chiquitín, que es bien interesante porque es pequeñito, pero pues no les aconsejo que lo compren. Yo tengo uno de estos, pero pues realmente está muy limitado. Es más como un juguete, ¿listo? Hasta osciloscopios pues mucho más complejos, ¿no? Como por ejemplo, mire, por ejemplo, esto es un Hantec. Vimos este Hantec. Es un Hantec DSO, Rocosa Rara Digital Storage Oscilloscope DSO 2D15. Yo tengo este, es el 2D15, bastante bueno, a 150 MHz, ¿listo? Y con un generador de señal propio. ¿Bien? Entonces es un osciloscopio muy bonito. Yo creo que más adelante haremos un pequeño video tutorial para que ustedes lo puedan observar en funcionamiento. Lo tenga por aquí ya de pronto con algún tipo de, de circuito armado para poder hacer algunas prácticas, bueno, para poder ver ciertas señales interesantes que nos interesa ver, ¿no? Bien, ahí se alcanza a observar, tiene sus controles verticales, vertical canal 1, vertical canal 2, sus entradas. Mire, aquí donde tengo precisamente la lupita, si se dan cuenta ustedes, ahí tiene estas dos como salientes metálicas, uno que va como contacto a tierra y el otro que va sacando una señal de pulso, que en este caso no recuerdo si es de 1 kHz, y creo que es de 1 kHz como a 5 voltios. ¿Ok? Bien, y seguiremos hablando de el osciloscopio desde el punto de vista de algunos elementos importantes o bloques funcionales que tenemos, como son el sistema de adquisición, el sistema de procesamiento y el sistema de visualización e interfaz, ¿no? Hablaremos de parámetros técnicos y algunas cositas que son importantes, como es el caso de, oiga, no, pero ¿cómo así que tengo que comprar un osciloscopio de 30 MHz? ¿Qué lo diferencia de un osciloscopio de 50 o 60 MHz? ¿Cierto? ¿Qué significa que tenga 500 megasamples o megamuestras por segundo, que significa 500 megamuestras? Oiga, ¿cómo así que existen los de 1 gigamuestra, de 1 gigamuestra o de 2 gigamuestras? Todas esas condiciones son importantes, sobre todo para adquirir el osciloscopio, ¿no? Algunos elementos adicionales que pueden llegar a tener con las nuevas tecnologías digitales y DSP, como puede ser, por ejemplo, un decodificador de protocolos de comunicación, que es bien interesante, o, por ejemplo, un analizador de espectro, ¿no? Y pues terminaremos hablando un poquito de qué, de esto que es precisamente la confluencia o integralidad de lo que es un osciloscopio. Y este es mi osciloscopio, ¿listo? Que es bastante bueno por si a alguien le interesa, pero bueno. Hablaremos de todo eso en la siguiente sesión de clase. Por lo tanto, me despido. Muchas gracias por la atención. Ese era el tema que tenemos que tocar el día de hoy.
Y ya en la siguiente clase pues ya hablaremos y finalizaremos como tal la parte del osciloscopio para entrar a ver lo que sería o a dónde apuntaría nuestra tercera práctica de laboratorio que tiene que ver totalmente con el uso de osciloscopios y generadores de señal. Ok, muchísimas gracias a todos. Me despido. Que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Chao, chao.